la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy los y las recibimos con el tema la lectura de historietas. ¿Qué tipo de texto es una historieta? ¿Cómo se lee? ¿Cuáles son sus códigos? ¿Cuáles son sus características? ¿Valorada o despreciada? ¿Ingresa en las escuelas? Vamos a abrir el programa con un homenaje al guionista y escritor Héctor Oesterheld, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Siempre hay esperanza. Al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza. Y creo que nunca la haré porque siempre la tengo. Él rompe con fórmulas muy tradicionales, muy fáciles, que servían solamente para distraer. Héctor incorpora a la historieta otra problemática, la humaniza, profundiza en otros terrenos. De alguna manera está haciendo lo que la novela negra hizo en el género policial. La huella que dejó Oesterheld en el género de historietas lo convirtió en una especie de modelo, de guía no solamente para nosotros los dibujantes, sino para los narradores, los muchachos que se interesaban por el género y querían también ellos escribir. Bueno, con esto último que escuchábamos, recuerdo cuando decíamos leer conduce inexorablemente a escribir, lo decía Barthes. Bienvenidas ambas, Judith Gociol, Grisel Pires dos Barros. Bueno, ambas muy especialistas en el tema de historieta. Y la historieta ha tenido mala prensa, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, bueno, como tuvieron los géneros populares, que son lenguajes que nacen con muy buena recepción de los lectores, que son los que los sostienen, y poco apoyo de los sectores académicos o más institucionales. De todas maneras, creo que ha habido un gran avance, digamos, desde los comienzos hasta ahora, pero sí, por ahí arrastra un poquito ese prejuicio. Sí, se podía escuchar a las madres o a los maestros, a los padres, decir, no lee puras historietas, como si no fuese lectura. ¿Qué decís, Grisel? Es que demanda unas estrategias de lectura increíbles la historieta, porque no es simplemente, o sea, cada texto demanda un modo de lectura en particular y la historieta tiene el suyo propio con todo lo que implica la puesta en página, distintos modos de narrar y es súper compleja. No, yo no diría que no se lee la historieta. En el transcurso del programa, retomo esto que acabas de decir, justamente lo que me parece importante que desarrollamos es qué le demanda al lector, ¿no? Recuerdo una tapa de la revista Villiquen de hace muchas décadas atrás, ilustrada por Lino Palacios, este gran dibujante que trabajaba mucho desde el humor, y lo que él mostraba, y la tenemos, por supuesto era en color la tapa, era ese chico leyendo a escondidas, porque esto es lo que tenía que ver justamente con este género despreciado, ¿no? Que muchos chicos lo leían a escondidas. Bueno, pero ¿qué más podemos decir? A ver, hay una producción en nuestro país enorme. Y hay, por supuesto, dibujantes y guionistas que han hecho historia. También hay, por eso, libros de historia, de la historieta. ¿A quién recordás en especial? ¿Pensás que alguien tuvo que ver con un punto de partida? Bueno, es una pregunta muy difícil porque hay muchas personas que tuvieron que ver y
y depende que consideremos el punto de partida. Hubo humor gráfico político desde fines del siglo XIX con influencia europea, hubo inmigrantes, dibujantes inmigrantes, españoles, después franceses, que colaboraron a los inicios del humor gráfico y de la historieta en la Argentina, que fueron, y luego los dibujantes y guionistas nacionales. Sí, es posible, digamos, muy a grandes rasgos, decir que hubo un corte de cambio de enfoque de la historieta con Oesterheld, que es un poco lo que ustedes marcaban al principio. Hubo otro modo de concebir la historieta de aventuras, ¿no? Con un aire colectivo, más humanizada, con localizaciones más cercanas al lector. Pero bueno, después en cada época hubo otras reformulaciones y otros puntapiés. Y siguen. Yo creo que es difícil marcar uno porque todos, en todas las áreas que hacemos, abrevamos de lo anterior y tratamos de ir para adelante. Claro, con sus semejanzas y diferencias, ¿no? Sí, posicionándose. Ahora, Grisel, si tuviésemos que definir, qué es una historieta o qué es lo que la compone o cuáles son sus características, ¿en qué centrarías? Y lo que pasa es que ahí tenés dos cuestiones. Por un lado, si hablas de humor gráfico, podés encontrarte con paneles sueltos. Si hablas de historieta, yo diría que lo que la define es la secuencia. La manera en la que el tiempo aparece plasmado dentro de la página en una organización en particular. Es decir, narrar en secuencias. Narrar en secuencia, ver dónde vas a hacer el corte temporal. Las historietas tienen distintos ritmos de avance según lo que están tratando de lograr a nivel narrativo en cada momento. Tienen distintos planos con los que pueden trabajar, distintas grillas, maneras en que rompen con esas grillas en la página. Infinidad de recursos que son particulares de la historieta, si bien se van mudando a otros géneros. Si uno toma los álbumes ilustrados que están muy presentes en las escuelas, muchos se apropian de recursos de la historieta que intercalan con otros materiales para contar también, con lo cual a veces es un poco difícil discernir, esto es un libro de historieta, esto es un álbum, e incluso ha pasado como con este libro que tenés por acá, Emigrantes de Yauntan, que se gana premios como álbum ilustrado y se gana premios como mejor libro de historieta en Angoulême, por ejemplo. Bien, claro. Ahora, por ejemplo, si pensamos en los elementos que la caracterizan, digamos, ni una poesía, ni una novela, ni un cuento tiene texto en globos. Enumeremos algunas de las características. Una es el texto en globos. ¿Y qué función cumple? Una es el texto en globos y el modo que tiene ese globo, ¿no? Una cosa es cuando el personaje habla y entonces tiene un piquito, y otra cosa es cuando piensa y tiene unos globitos. Las onomatopeyas son otro de los recursos característicos. El texto puede aparecer en cajas también, sin necesidad de estar en globos. Claro, o sea, hay digamos como maneras. uniendo una... como un narrador en off, por ejemplo, podría aparecer el texto en una caja. Lo que pasa es que a mí me parece que hubo determinadas... como hubo una definición, Jorge Rivera la hace, que es un poco lo que decía Grisel, una narración secuenciada con un personaje fijo que continúa la acción. Lo que pasa es que al cabo del tiempo, eso es como, de hecho, ni al principio eran así, porque las primeras historietas tenían el texto abajo, tenían didascalias, no tenían globos. Y me parece que ya a esta altura, todo como pasa en la cultura, se fue mixturando, ¿no? Se han roto los cuadros, se le dieron una forma que no era la de cuadro. Ahora, hay historietas que tienen solo imagen, ¿no es cierto? Y otras que tienen imagen y texto. ¿Cómo se lee cuando hay solo imagen? ¿Cómo se lee en lectura compartida, decís, dentro del aula? Sí, o en lectura individual. ¿Qué lee cuando lee solo imagen? Hay un relato, hay una secuencia de imágenes. Quien la armó decidió poner a un personaje u otro, cómo ir intercalando las acciones para que se
vaya siguiendo una historia, y además puede suceder que uno piensa se lee con un sentido de lectura en particular, de izquierda a derecha, de abajo a arriba, pero puede suceder, por esto mismo que decía Judith, que tengas ese orden alterado, que también es una búsqueda y un juego interesante dentro de las propuestas. Y ahí Mako estarías es una en de lo las que le exige al lector. Totalmente, porque en principio va a haber seguramente un conocimiento del código de una manera como más tradicional. Pero a medida que avance se va a ir encontrando con otras cosas con las que juega más. Incluso dependiendo del subgénero, digamos, con el que estés trabajando, el manga tiene códigos propios. No hablo solamente de la dirección de lectura a la que hay que acostumbrarse cuando uno está leyendo, sino a ciertos dibujitos muy estandarizados que indican determinadas cosas que hay que leer en ese lugar. Por ejemplo, aparecen estrellas, ¿no? Por También. ejemplo, o sí. De qué manera se representa con relámpagos. Sí, tiene como unos estandarcitos, a veces son tipos de caritas, o sea, hay como simbolitos que son muy característicos en el manga. Los otros dibujitos que vos decís, las estrellas y demás, estamos más habituados a leerlos también en la historieta occidental, para decirlo de una manera muy amplia. Incluso en un pariente ahí cercano que es la animación, los cortos animados. Claro. Ahora pensaba, bueno, por ejemplo, un maestro puede ayudar a que los chicos descubran por qué en la historieta, en algunos momentos, aparece el texto en negrita. Yo tengo una experiencia personal, pero que me orientó, es que hay algo con la historieta que tiene una pátina amable, por eso también esa idea de leer historietas, ¿no? Que disfraza la complejidad que tiene, pero la hace más amigable, por decirlo. Mi hija más chica agarró una historieta, la miró un rato, yo qué sé, y después la miró después, y al rato había entendido para qué funcionaba el globo, para que no necesitó que yo se lo explicara. Luego se puede avanzar en el trabajo. A veces yo creo que hay que tratar, y a veces de la experiencia que tengo algunas charlas en las escuelas, es que hay como, me parece que el docente tiene que hacer el esfuerzo de superar esa función utilitaria, ¿no? Que la historieta sirva solo para explicar su propio lenguaje o para transmitir un tema o para dar un mensaje, y tomarla como un placer por la lectura, por el acercamiento al dibujo, a esa combinación tan particular que hace. Al dibujo, y cuando decís al dibujo pienso esencialmente en los personajes tan queribles, ¿no? de muchísimas historietas, personajes sobre todo protagonistas que alcanzaron una enorme popularidad en todas las edades, y por algo muchos de esos personajes de historietas argentinas están ahí en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires.
Y ahí vimos el Paseo de la Historieta en Puerto Madero y bueno, la fila que hacen los chicos y muchas veces los grandes para fotografiarse en San Telmo en el banco con Mafalda. ¿Qué es lo que hace que esos personajes hayan calado tan hondo en las emociones de chicos y grandes? Bueno, Mafalda era otro de los personajes que quería nombrar al principio cuando me preguntaste quiénes marcaron un quiebre. Creo que tiene que ver, digamos, la obra de Quino es mucho más vasta que Mafalda y además tiene otros tonos también, ¿no? Pero con Mafalda en particular me parece que es esas producciones que tuvieron inmediata aceptación en el público, también en las publicaciones donde salía, pero digo, no hubo ahí conflicto, pero y que entonces quedó como muy incorporada a nuestra subjetividad. O sea, es difícil que no haya persona que no tenga algún recuerdo vinculado a Mafalda. O en la escuela, porque es uno de los personajes emblemáticos del trabajo en la escuela. Porque además Mafalda habló mucho de la escuela. Porque Mafalda habla de la escuela, porque ese es el universo que transitan sus personajes en buena medida, porque se pasa de generación en generación, porque está ligada a la infancia y en general a las personas les es grato volver a la infancia o a la adolescencia. Creo porque de hecho es un personaje que se publicó poco tiempo, menos de 10 años, en relación a la casi inmortalidad que va surcando, ¿no? Entonces, creo que lo que lo sostienen son los lectores. Y los libros, y ese vínculo. ¿no? Y la republicación en libros. Claro, y la identidad que lograron darle a esos personajes, tanto los dibujantes como los guionistas, ¿no es cierto? Quien recuerda a muchos guionistas es Rep. Quino es Borges. Quino es el dibujante que no se puede soslayar en ninguna historia. Ninguno de nosotros hubiera existido sin Quino, porque Quino trajo a la Argentina, siendo por supuesto el argentino, la inteligencia, el humor. Antes de Quino, el humor argentino era un humor de dibujo, un humor respetable, pero un humor de mucho estereotipo. Es decir, los estereotipos humanos eran el que era avaro siempre iba a ser avaro y no tenía otro doblez. Personajes que tienen varias personalidades a la vez, como nosotros. Quino trajo eso, sobre todo con Mafalda. Bueno, Maitena es una gran profesional, sí. Y tiene aparte el plus de que es mujer y nos salva cada vez que hay preguntas en las mesas redondas y nos preguntaban siempre por qué no hay mujeres humoristas. Nosotros decíamos Maitena. Y Fontana Rosa, yo lo extraño. Era mi amigo, aparte mi admirado. El fuerte del negro, aunque parezca mentira, a pesar de que su irrupción en el humor fue la gráfica, el fuerte del negro eran los cuentos, que él se hizo universal, él se hizo muy popular a partir de que sus cuentos empezaron a ir al teatro. Y yo creo que ha sido popular y hoy es un humorista popular extrañado y que ha dejado mucho cariño a partir de sus cuentos y de sus novelas, sobre todo de sus cuentos. Ahí es donde él ha demostrado el mundo Fontana Rosa. Luego, por supuesto, ha sido un dibujante brillante y un chistecista muy oportuno, ¿no? Bueno, Rep, autor del Niño Azul, entre otros, lo comentamos en el próximo bloque. Seguimos entonces con la historieta, cómo ingresa a la escuela, y vamos a conocer en el próximo bloque tu lugar de trabajo. Ya volvemos. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar. Bueno, aquí estamos. Nosotros fuimos a conocer el Centro de Historietas y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional, cuya coordinadora es nuestra invitada Judith Gociol. Vamos a la primera parte de lo que vimos allí.
qué variedad de estilos, cuando uno los ve así todos juntos, ¿no? Y ahí estaban, por supuesto, muy en primer plano algunos de los componentes de las características de la historieta que hacíamos referencia en el bloque anterior, ¿no? Los globos, la negrita, las onomatopeyas. Una pregunta, Judith, vos coordinás este espacio y le agradecemos a la Biblioteca Nacional. Nosotros, las escuelas, ¿van? Las escuelas, bueno, en principio somos un equipo que trabaja, la dirección es de José María Gutiérrez, y sí, las escuelas, pues digamos, el archivo está a disposición de todo el público. Su objetivo principal es dar cuenta de la memoria, de la producción de historietas de humor gráfico argentinos, ¿no? Como, digamos, enmarcado en el objetivo general de la Biblioteca Nacional. Pero después hay actividades específicas, como pueden ser la consulta al público o de los investigadores, o las exposiciones que armamos, que sobre todo va más un público general, quizás la consulta es más para investigadores, aunque no excluyentemente. Y entonces las escuelas pueden participar de estas actividades, pueden venir a visitar el archivo. La Biblioteca Nacional en general tiene su recorrido disponible para las escuelas y pueden pedir conocer el archivo o pueden hacer una visita guiada a alguna de las exposiciones o participar de las actividades que se hacen periódicamente. O sea que sí, la idea es que sea una herramienta, que tenga este sentido más trascendente general y también cuestiones más prácticas, ¿no? De poder establecer nexos y lazos entre los lectores y este lenguaje. Claro, y hablábamos en un comienzo de la variedad. A lo mejor algo que pueden hacer ahí con tanto a la vista es observar lo común y lo diferente. En la biblioteca, yo quería agregar algo a lo que decía Judith. La biblioteca, además, como parte de ese trabajo de muestras, produce unos catálogos que por suerte siguen circulando, que son increíbles para que lleguen a las escuelas, porque hay mucha información, pero además hay historieta para leer dentro de esos catálogos. No es el típico catálogo que solo pone un par de palabritas cerca de una imagen, sino que incluyen tiras, historietas, material interesante. Y mucho de eso está disponible en algunas de las escuelas. Bueno, vemos la segunda y última parte. Bueno, no solo hay mucho material, está muy bellamente presentado. Retomando algo que decíamos antes, pensaba un argumento que se suele utilizar cuando se dice cuando se descalifica a la historieta, es que tiene poco texto, ¿no? Como si fuese entonces, una lectura más liviana. Quizás es cierto que es más ágil al tener poco texto, pero
quisiera que volvamos, Grisel, al tema de qué le demanda al lector, qué tipo de esfuerzo le demanda al lector. Y le demanda entrar en un código, porque además hablando de, o sea, en el código general de la historieta, pero a la vez en las poéticas particulares de cada autor, teniendo en cuenta lo que decía Judith hace un rato acerca de la variación que hay en cómo se cuenta, se pueden encontrar materiales muy diferentes. Tenés, por ejemplo, por acá, en este libro de Lewis Trondheim, es una historieta que se está contada sin palabras y que es bastante difícil de entenderla porque por ahí algunos globos, pero están en un lenguaje extraterrestre, o sea que hay que entender cómo funciona ese código. Y hay que observar los detalles de la ilustración. Hay que observar los detalles para ir siguiéndola, hay que encontrar, quizás en otros como en Aloha, hay que observar en cambio cómo va a ir pegando la vuelta para que el orden de la lectura sea diferente, vaya para un lado, vaya para el otro. Scott Pilgrim, por ejemplo, que está por acá, demanda otras estrategias que tienen que ver con tener en la cabeza un poquito de lo que es los videojuegos y pasar de un nivel a otro en videojuegos. Y cada uno tiene como su particularidad. Y hay algunas historietas que trabajan especialmente en mostrarse como permeables hacia los lectores, como invitando a ser, ¿no? O sea, hay dificultades de lectura o estrategias de lectura, y por otro lado, una cosa que tiene probablemente, también por lo que decía Judith hace un rato, de esta cosa de la cercanía de la historieta y la invitación, una invitación muy fuerte a sumarse a producir, escrito y dibujado por Enriqueta de Liniers, que es un libro que además viene ganando premios en distintos lugares. Hace eso especialmente porque pone en escena a una niña que está dibujando una historieta con todos sus códigos también. Claro, ahí decís entonces que los chicos, y esto es válido para las escuelas, sean no solo lectores, sino productores de historietas. Bueno, creo que eso es un ejercicio que se hace en las escuelas, ¿no? En general. O se les da los globitos y tienen que completar. Sí, y que lo traen actualmente también algunos libros de lectura. Lo que yo creo es que lo que habría que tratar, y un poco rescatando todo lo que venimos hablando, es de incorporar en la escuela la diversidad de materiales que hay. Mafalda, ya hablamos, tiene una importancia estratégica y está instalada no solo en la escuela, en los hogares, y hay historietas que también, pero me parece que lo interesante es que se están haciendo, hay mucha diversidad de narrativas, de muy buenas narrativas, que bueno, que a lo mejor exigen del docente y del alumno este esfuerzo por entenderlas, pero que vale la pena, ¿no? Que habría que salir de lo muy tradicional, de las historietas infantiles en revistas infantiles. Digo, también me parece que hay, como pasa en muchas producciones culturales, que lo de las edades también se vuelve más difuso, ¿no? Bueno, cuando hablas de variedad, en realidad tendríamos que decir que es un recurso utilizado tanto en historietas feministas, en otras publicaciones relacionadas con la salud, o sea, como recurso hay de aventura, por supuesto, como se señaló acá, o de entretenimiento. Nosotros vamos a ver una historieta por la identidad realizada por Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, tenemos ahí entonces una historieta sobre derechos humanos. ¿Dónde se puede ver? Digamos, el proyecto, la convocatoria de los dibujantes y guionistas las hizo Abuela como parte de sus campañas de difusión, porque querían llegar a un público más joven y entendieron que la historieta podía ser una herramienta, y las voces son de los hermanos que buscan hermanos. No son las abuelas las que hablan, sino los hermanos, hijos de desaparecidos que buscan a sus hermanos. Ese material lo comenzó Abuelas y la biblioteca se sumó para hacer el libro, que la primera imagen responde a eso. Se hizo también un folleto y se hizo una muestra que itineró por todo el país.
puede consultarse físicamente el libro en el archivo, en la biblioteca y en la página web de Abuelas. Y para este último 24 de marzo se armó un video en el que 3 de las historias que estaban contadas en el libro tuvieron, digamos, el final feliz, esperado o buscado por estos materiales. Se encontraron a hermanos, dos hermanos y una hermana. Hay un video en la página de la biblioteca y en la página de Abuelas que cuenta, es la continuación de esas historietas, porque los dibujantes aceptaron incluir unas páginas con este final, y es posible que también se edite como un folleto, justamente con la idea, entre otras, de que llegue a las escuelas, porque cuando el video se lanzó hubo muchos requerimientos del libro y de estas historietas nuevas de parte de los docentes. Claro, un recurso más para abordar el 24 de marzo, que es tan importante. Pensaba, Grisel, cuando decía recién Judith que llega a las escuelas, ¿alguno de estos materiales está en las escuelas? Sí, gracias a en su momento las compras estatales, hay una edición de Migrantes, por ejemplo, que está disponible en las escuelas de todo el país. Y ese es un recurso bien interesante también. ¿De qué trata Migrantes? Bueno, supongo que... Migrantes es una historieta sin palabras, una historieta o una historia contada con dibujos, porque por momentos también es del que yo te mencionaba en principio, que está como en esa... Abrilo, si podés un poco. Dale, vamos a verlo. Y entonces... Es de Shaun Tan, de quien seguramente es posible que conozcan La Cosa Perdida, que tuvo un corto de animación muy conocido también. Y en este también hay un juego con los símbolos. En lugar de palabras aparecen símbolos que son intercambiados, que están en carteles y demás, y es una historieta sin palabras que parece estar fotografiada cuando uno mira el tipo de dibujos, y sin embargo la historia tiene sus características un poco extrañas a la vez. Y lo que cuenta es un viaje, o sea, es la emigración de un grupo de personas. Y bueno, eso es una historieta larga, con lo cual la historia se va complejizando. ¿Este libro está en las escuelas? ¿Lo distribuyó el Plan Nacional de Lectura? Este libro fue distribuido por el Plan Nacional de Lectura y está en las bibliotecas que se distribuyeron hacia Araya, como más de 10 años, 10 años o más por ahí. Está circulando. Y afortunadamente estos libros, si bien son Migrantes, es un libro de Shaun Tan que tenía una edición extranjera, gracias al Plan Nacional de Lectura, cuando se hace esa convocatoria, se hace también una edición nacional que queda circulando por acá. Y por otro lado, otro material que no está en las bibliotecas, pero sí está muy a mano, es Mundo Buñuelo, que está por acá, de Dani Deo y Cubillas, y que apareció en forma de cortos en Paca Paca, también entre materiales que están a mano para todos. Bueno, y ahí para es interesante, si algunos chicos lo vieron en los cortos, recuperar esto mismo a través del texto. Totalmente. Nos vamos al próximo bloque, seguimos redondeando el tema y vamos a pensar también si los docentes son lectores de historietas. Ya volvemos. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mapa desigual. Bueno, hablábamos antes, decíamos que los chicos pueden ser lectores, se puede promover la lectura de historietas, pero también pueden ser productores. Y en este sentido, a lo mejor pueden hacer proyectos conjuntos, interdisciplinarios, el docente de literatura con el de artes visuales, o si la historieta va a ser de historia, incluyendo al docente de historia. ¿Conocés algunos docentes que trabajen así o lo dejamos como sugerencia? Es una hermosa sugerencia, pero sí hay docentes que trabajan cruzando materias y no necesariamente cruzando materias también. O sea, a veces suele pasar mucho que
profes de plástica toman más la posta para trabajar con historieta. Nos gustaría más que apareciera más seguido también en otros espacios de la escuela. Y también aparece la historieta muchas veces, como vos mostrabas en la portada de Villiquen, por el costado del pupitre, para decirlo de algún modo, y se mete en el aula en las referencias que usan los chicos para leer y escribir. Y hay mucha también producción en talleres simultáneamente. Claro. Talleres específicos de chicos a los que se invita a hacer historieta. Y para eso todo lo que tiene que ver con fanzines y la idea de que esa historieta no se quede en una hoja plana, sino que tome alguna forma de libro, aunque sea con una hoja doblada, es súper interesante. Explica un poco qué son los fanzines. Los fanzines, como idea general, son una publicación que hacían un grupo de fans en relación con distintas cosas. Podía ser con música, con un género como la ciencia ficción, hay fanzines punk a lo largo de la historia, policial y demás. Pero últimamente se habla de fanzines como publicaciones autogestionadas, artesanales. Tenés, muestro algunas por acá más cerca, algunas que están quizás publicadas en color las tapas, otras ya... ¿Y dónde circulan? Circulan en general en festivales, pero cada vez ¿Así más... en voz baja? Sí, en voz baja, y como que nadie se entera demasiado de lo que sucede, pero cada vez se están enterando un poquito más porque hay más profes y maestros y demás que van llevando la idea de hacer fanzines a la escuela. Una que estuvo trabajando mucho con esto en la ciudad de Buenos Aires es Daniela Ruggeri, una organizadora además de un festival que es el Festival de Fanzine por Autonomacia, que es Dibujados. Daniela estuvo trabajando mucho en capacitaciones del área de plástica en escuelas de la ciudad. A eso voy. No sé qué pensar, Judith, pero creo que en gran medida todo esto también tiene que ver con la formación docente. Tanto de los docentes de literatura, de los maestros que no están, no tienen tan desdoblada, digamos, las disciplinas, los de arte. Habría que ver hasta qué punto ingresa en la formación este género. Sí, a mí me parece que está presente, pero que lo que hay que revisar es los modos en los que está presente. Justamente complejizar las lecturas, ser más amplio en el abanico, no pensarlo solo como un fin utilitario, ¿no? Para decir esto o para enseñar sintaxis o para... Sí. Creo que es eso. Y bueno, acá hay un libro, no lo va a decir Grisel porque ella es la editora y le debe dar pudor, pero lo puedo decir yo, sí, que es una colección que se llama Las Grandes Historietitas, que hasta lo que yo entiendo tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, con dar una herramienta más completa, ¿no? Que abarque a la historieta, en la que también pueda el lector participar, digo, por el tipo de propuestas que tiene. Es un material nuevo, ¿no es cierto? Sí, Grandes Historietitas. Ese en particular que acabas de señalar salió en enero de este año y tiene un trabajo de ficción delirante muy hermoso, pero muy documentado a la vez, porque la autora, Mako, estuvo trabajando con un paleontólogo de CONICET también para elegir cuáles eran los animales que se iban a dibujar y que iban a participar en la historia. Y la idea también tiene que ver en relación con esto que decía Judith, con el enfoque en el sentido de que la historieta no sea una cosa utilitaria y, sin embargo, igual que los buenos libros de literatura, sea un vehículo de información que es importante que esté bien trabajada y a la vez de una ficción delirante, entretenidísima. Bien, me parece importante estos materiales nuevos que vayamos dándolos a conocer, pero vamos a volver a uno que mencionaste bastante, Judith, que es Mafalda, porque me parece que a partir de Mafalda, que es esencialmente una crítica, ella, la niña, una crítica de todo, ¿no? De la escuela, del mundo adulto, digamos, de las cosas que pasan en el mundo, también puede dar pie a esto de abrir debates. Bueno, esto dice Mafalda, ¿y ustedes qué piensan? ¿No? Ahí estamos viendo, hay muchas tiras
bueno, donde instala preguntas, ¿no? Algunas son más difundidas, han ingresado en los últimos años también en los libros de lectura, y creo que ahí hay también un lenguaje muy cercano, ¿no, Judith? Sí, digamos que, bueno, por lo que hablábamos antes, Mafalda, en la apropiación que se hizo de Mafalda, la afectiva, la cultural, la de información, reúne todas las características como para poder trabajar. No sé si hay muchos temas que queden fuera de Mafalda si se las quiere ver de ese modo, ¿no? Sí. Pero digo, eso excede quizás a la historieta en sí misma, incluso como lenguaje. Como práctica de lectura es algo interesante lo que pasa con Mafalda también, en el sentido de cómo se crea una comunidad de lectores. Porque muchos traen Mafalda porque su mamá o su papá o algún tío leía Mafalda, y eso va generando también otros modos de aparición del libro y de compartir lectura. Sí, y es una historieta donde los personajes secundarios son igualmente importantes, ¿no? Sí, porque básicamente los protagonistas no es Mafalda. No es solo Mafalda, no es solo claro. Mafalda, es su grupo de amigos y su mamá y su papá. Bueno, y después hay otros, pero digamos como que es el núcleo. Bueno, Rep siempre dice que es una historieta sobre la amistad. Claro. Y ese modelo de Snoopy, digamos, de Carlitos, Charlie Brown, de donde fue, y Snoopy, claro. De donde fue inspirada, y es un modelo también cultural y social de los años 60, ¿no? Y mucho de la historieta tiene que ver con eso. Bueno, el uso del espacio público, por ejemplo, el de la escuela, incluso creo que con la escuela es interesante y es complejo porque el modelo de escuela que plantea Mafalda no es el modelo de los 60, que ya se estaba revisando, es el modelo de Quino cuando era chico. Claro, es la escuela tradicional. Que no es la que estaba empezando a resquebrajarse, sí, ¿no? sí. En el momento en que Mafalda Ella quiere terminar de desmoronar la escuela más conservadora. Hay una polémica, si se quiere, que está instalada en relación a si la historieta es o no literatura. Entonces, hay quienes dicen que es literatura porque narra una historia, y hay quienes dicen que no es literatura porque si sacás los dibujos no queda nada. ¿Es literatura? Yo creo que, bueno, también hay una famosa definición que se hizo en los 60, Oscar Mazota, de literatura dibujada. Yo creo que la voluntad o la necesidad de encasillarla como literatura tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con un cierto prejuicio. Hay que ponerla en alguna de las bellas artes, así digamos. la salvamos. O la literatura o la pintura. Y creo que es un lenguaje que, por todo lo que dijimos, es un lenguaje propio, que no necesita, ni por la calidad que tiene, estar sostenida y discutir si es literatura. No, discusión que por el otro lado es medio en vano, no sé, me parece que no tiene mucho sentido catalogarla de un modo u otro, sino, bueno, sacarle la riqueza, aprovechar de la riqueza que tiene. Muchos chicos comienzan a ser lectores justamente con historietas, ¿no? Es una de las tantas puertas de entrada posibles. Y los docentes, ¿son lectores? ¿Cómo podemos interesarlos para que sean? Ay, dan muchas ganas de invitarlos porque los que no son lectores de historietas están perdiendo unas cosas increíblemente hermosas e interesantes. Espantosas también, ¿no? Porque la historieta no es toda humor, sino que hay también aventura, terror y demás. ¿Cómo invitarlos? Acérquense, ahora muy prontito los que estén en Capital Federal van a poder acceder en la Feria del Libro a un montón de lugares de stands de editoriales de historieta y además tienen en sus propias bibliotecas escolares, las escuelas públicas tienen historieta disponible, hay mucha historieta en la web
también para buscar y leer. Y cuando tengan alguna duda también pueden acercarse a los premios Banda Dibujada, que tienen sus seleccionados recomendados especialmente para las escuelas. Y muchas veces en distintos puntos del país también se hacen visitas a escuelas. Así que hay distintos lugares. Yo sé que el medio a veces es un poco difícil porque la gente que hace historieta es mucho de su tribu y tiende a veces a cerrar un poco las puertas más que a comunicarse. Pero vale la pena empujarla, aunque la cierren, y meterse a curiosear. Bien, Bueno, sí, no, ¿querías perdón, decir algo? No, que justamente uno de los sentidos del archivo es ese, todos estos materiales están en el archivo justamente para que alguien pueda consultarlos directamente y digo, muchos de los editores son los que traen los libros, muchos de los hacedores, están los fanzines, no, a mí me parece que hay creo que lentamente la historieta se institucionalizó, que es un fenómeno complejo que tiene muchas aristas, pero que tiene una buena, que es que está incluida en las instituciones. Y está la obra de los historietistas que ya no están con nosotros. Homenajeamos a Westergel en la apertura del programa, tendríamos que nombrar a Fontana Rosa y por supuesto a Caloi y su querido Clemente. Yo leía mucha historieta porque coincidió con mi infancia la época de oro de la historieta argentina. Estaba Prat acá, estaba Brecha, estaban las revistas Westergel, por supuesto, estaban las revistas como Hora Cero, Mr. X, Frontera, Rayo Rojo, etc. De manera que leía mucho historieta, la televisión era incipiente, de manera que no era competencia. Y leía humor, las dos clásicas revistas masivas que había entonces, que era Rico Tipo y Patrusú, que concentraban a quienes fueron mis maestros, ¿no? Es decir, Dante Quinterno, Ferro, Quino, Oski, Calé, Bataglia, etc. Bueno, tuvo grandes maestros y él fue un gran maestro, ¿no? Pensaba también cuando se decía que muchas personas y muchos chicos leen el diario empezando por atrás. Y esa también es una entrada posible, las historietas de los diarios. ¿Algún libro más que quieras mencionar, Grisel? Sí, precisamente La Cazadora de Libros hace un poco de Pablo de Santis y Max Cachimba. Tiene un poco que ver con esto que vos decías, porque recupera una historieta que se publicaba, creo que era en la revista, en una revista de un diario, si no me acuerdo mal. Pero bueno, la verdad es que la historieta que se llama La Cazadora de Libros tiene que ver con una bibliotecaria que va a parar a un lugar medio fantástico donde los libros y las referencias a los libros se dan de una manera a veces graciosa, a veces misteriosa, muchas veces delirante, con el dibujo de Max Cachimba, y esos libros están vivos, además, y muerden incluso, caminan, se mueven de lugar, y bueno, es un buen lugar además como un lugar de encuentro de muchas referencias a distintas obras de la literatura para revisarlas de otra manera. Entonces me parece que es interesante por ese lado y también porque yo no esperaba que me apareciera de pronto en un taller con chicos, porque pensé que era algo que quizás leyeran autores un poquito más grandes, que estuvieran en escuela media, y de pronto me apareció una nena de 9 años con La Cazadora de Libros ahí en uno de los talleres de lectura y escritura y fue, anda circulando. Bueno, vimos además formatos muy diversos, sí. Y te quería preguntar por este que se despliega. Claro, a eso me refería con los fanzines. Esos son de Invoca Lupo, si no recuerdo mal, que es un grupo de autoras que son realizaciones artesanales. Ellas trabajan en tiradas chiquititas y hacen estas cosas que venden en festivales. Ajá. En ese en particular es una serie de recuerdos donde además incluyen, con esto que te decía también antes de la invitación a hacer, un librito en blanco, que es el último que tenés ahí en el paquetito, todo en blanco, con tapa y demás, claro, listo para que uno dé cuenta de su propio recuerdo. Ajá. O sea, les entregan esto
y ellos a partir de ahí... invitando especialmente a incorporarse. Entonces, acá no hay producción en serie. No. Estas son únicos. Sí, en pequeñas tiradas. Bueno, nos vamos de despedida así de chiquitito. Judith. No, iba a agregar 2 cosas en el camino, que es que también lo que muestran los fanzines empezaron como autoediciones, como decía Grisel, de factura muy simple, porque eran para poder expresar lo que se hacía y largarlo. Y ahora hay todo un desarrollo de los fanzines como objetos estéticos también, que es interesante de pensarlos así. Y por último, lo que me acordaba era que Dalmaceto es uno de los escritores que cuenta que llegó a los 11 años de Italia y que aprendió a leer el castellano con historietas. Así de chiquitito. De despedida. Una invitación a seguir leyendo historieta y enviciarse como una, porque vale la pena seguir leyendo historieta. Bueno, muchas gracias a las dos. Una invitación también desde la escuela a dar cabida. La función de la escuela es un poco esa, es dar cabida a las producciones culturales y además ofrecer a los chicos las herramientas para que en forma autónoma puedan seguir buscando. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.